Repito, el nombre de la conferencia es Democracias al borde, la fragilidad del ecosistema mediático en una Norteamérica en fractura y reordenamiento geopolítico. Porque no solo estamos hablando de una reconfiguración de los medios. En este momento, la relación entre México, Estados Unidos y Canadá está en un proceso de mutación. Es una metamorfosis profunda realmente lo que está ocurriendo a partir de las políticas de Donald Trump y también de la reconfiguración de la geopolítica mundial. Porque no solo se están modificando los flujos comerciales y de inversión, sino toda la profunda interacción económica, política y social que los tres países han construido en las 4 últimas décadas. Y los medios que debíamos estar reportando esta fractura que afecta a la vida cotidiana de millones de personas, estamos en este momento enfrentando un sistema totalmente fragmentado, debilitado por la disrupción digital, el dominio de las plataformas, la presión política, la deslegitimación y el ataque a los medios, y en México, peor todavía, la violencia hacia los periodistas. Les voy a hablar de 3 escenas, piensen en esto. Claremont y Newport son 2 poblados pequeños del norte de Estados Unidos, en el noreste, cerca de la frontera con Canadá. Estos poblados fueron creados desde la colonia y han tenido gran cantidad de vaivenes económicos desde el auge de la colonia, en que se convirtieron en centros de producción maderera, algodonera, de muchas fábricas. Incluso ahí se creó una de las primeras turbinas de agua y se crearon algunos de los rifles emblemáticos que se utilizaron en la independencia de Estados Unidos. A lo largo de 200 años, un pequeño periódico llamado Claremont Eagle Time refirió y reflejó todo lo que pasaba en esta comunidad, incluidas las luchas fratricidas de poder, económicas y los altos y bajos de la sociedad. El pasado 23 de junio del año pasado cerró su rotativa y dejó de imprimir. Su última edición fue una despedida después de 200 años y se convirtió en algo que se llama ahora como desierto informativo. En Estados Unidos hay actualmente más de 250 comunidades que no tienen un solo medio de información. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe nadie que se fije cómo se están asignando los presupuestos, qué cochupos se están haciendo, si los presupuestos que se dedican a educación, a vivienda, a hospitales, son los que se deben de asignar o no. Y esto está pasando en gran cantidad de poblados en Estados Unidos, en Canadá y en México también. Actualmente han desaparecido entre el 2000 y el 2026, han desaparecido en Estados Unidos 3.500 medios locales que incluyen estaciones de radio y de televisión. Y existen más de 250 de estos desiertos informativos en donde la comunidad ha perdido ese espejo, ese medio de comunicación que les decía quiénes eran, lo que hacían, qué estaban haciendo sus autoridades, qué iba a pasar en la escuela, qué iba a pasar en la comunidad, o cuándo iba a llegar el candidato, o las corruptelas que estaban haciendo los políticos en turno. En México tenemos una situación todavía más compleja. ¿Por qué? Porque México no solo está enfrentando la deslegitimación desde el gobierno, en donde, déjenme checar este dato que sí se los quiero dar. En Estados Unidos, otra cosa que ha ocurrido también es el ataque sistemático a los medios de comunicación desde el poder. El presidente Donald Trump se ha convertido en el mayor enemigo de la prensa y después copiado por Andrés Manuel López Obrador, que siguió el mismo modelo. En Estados Unidos, algo que se hace mucho en los medios y en Canadá también es algo que se llama fact-checking. Y eso es checar los datos. Cuando uno como periodista escribe en una revista o en un periódico y lleva datos duros o lleva declaraciones, hay un departamento que se llama fact-checking. Y entonces ese departamento le habla al entrevistado y le dice, oiga, lo estoy citando así, 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 así. ¿Usted sí dijo eso?
Y entonces el entrevistado dice sí o no. ¿Usted dio tales datos? O si la fuente fue encontrar qué fue lo que la producción o la productividad o el Producto Interno Bruto, todos los datos se checan. Entonces, dentro de esa misma tendencia, tenemos que los checadores de datos en Estados Unidos encontraron que durante su presidencia de primer término, el presidente estadounidense dijo nada más, déjenme checar dónde lo puse por aquí, 30.573 mentiras y declaraciones falsas. El 79% de lo que dice Donald Trump, de acuerdo a los checadores de datos, son declaraciones falsas. En México, desafortunadamente, no tenemos ese dato, pero lo que sí sabemos, de acuerdo a la organización Artículo 19, es que Andrés Manuel López Obrador, durante su gobierno, lanzó 3.408 agresiones directas contra la prensa, contra periodistas nombrados, contra medios específicos. Eso es una cada 14 horas. Y esos ataques y expresiones derogatorias no solo nos han deslegitimado ante los ojos de la sociedad, se han repetido y se han hecho eco en los medios locales, entre los políticos locales, municipales, pero además han convertido a los periodistas en tiros al blanco. Y sabemos, como ya lo han mencionado algunos compañeros antes, que México es el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo de los países que no están en guerra. De 2000 a la fecha han muerto 175 periodistas. Y los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum han sido los más letales en ese sentido. Tristemente, en nuestro país, cubrir temas de corrupción, de criminalidad, de opacidad, es prácticamente una sentencia de muerte, y eso lo sabemos porque tenemos cantidad de compañeros muertos, amenazados. ¿Qué sucede con esto? Por una parte tenemos en Estados Unidos lugares donde ya no existe una cobertura informativa de plano. En México tenemos zonas silenciadas totalmente por gobiernos corruptos y por el crimen, o por la alianza de los dos. Piensen hablando de escenas, les comentaba el caso de Claremont. Lourdes Maldonado era una periodista de Baja California que en 2019 llegó a la mañanera Palacio Nacional a pedirle al entonces presidente López Obrador que la protegiera porque ella estaba cubriendo temas de corrupción, corrupción municipal, corrupción estatal y corrupción laboral. Debido a eso, no solo recibió cantidad de amenazas, sino que la despidieron del medio donde ella trabajaba. Ella demandó a ese medio por despido injustificado y se aventó un juicio laboral que duró varios años. En esa mañanera, López Obrador asignó a uno de sus asesores que le diera que tomara su caso y que la incluyera en el mecanismo de protección a periodistas, lo cual oficialmente se hizo. Eso fue en el 2019. En el 2021, Lourdes recibió el dictamen favorable en donde le había ganado el juicio a esa empresa que la había despedido injustificadamente por presiones del gobierno. 2 días después, la mataron en su auto a balazos. Es uno de los tantos casos de los que sabemos que hay aquí. Y eso ha generado algo que se llama la autocensura. Tenemos varios casos de periodistas en México que ante las amenazas, ya sea de sus propios jefes, de los dueños de los medios, de las amenazas del gobierno, las amenazas del crimen organizado, han dejado de cubrir y se han tenido que ir a otros lados y han tenido que exiliarse, y así tenemos zonas completas de silencio en donde hay cantidad de información que no se cubre, o lo que se define, lo que se cubre es la versión oficial de los hechos. Y tenemos a Canadá, un país en donde afortunadamente no tenemos ataques a la prensa, donde el gobierno ha tratado de proteger a los medios. Canadá es el segundo país más grande del mundo físicamente hablando. Sin embargo, con 40 millones de habitantes, un poquito más de 40, somos apenas el 13% de la población de Estados Unidos. Compartimos el idioma y la frontera más larga del mundo. ¿Y esto qué significa? Para Canadá significa una lucha constante por la identidad, porque las industrias de entretenimiento y de cultura estadounidenses son tan enormes, tan masivas,
que todo mundo, que los canadienses tienen que estar luchando constantemente por definirse a sí mismos y por saber que no son pues lo que crea Walt Disney y lo que crea cualquiera de las cadenas de Hollywood. Los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en esto, y el gobierno protegió, dentro del Tratado de Libre Comercio, protegió a la industria cultural, a los medios como una industria específica. En ese contexto, el gobierno creó la Ley de Contenido en Línea, que lo que hace es obligar a los medios, a las plataformas digitales, que paguen por el contenido que difunden. Entonces, lo que Meta, que es el dueño de Facebook, de WhatsApp y de Instagram, entre otros, hizo fue que decidió bloquear todas las ligas de toda la información de todos los medios canadienses. Esto significó una pérdida inmediata del 85% del tráfico que llegaba a sus páginas digitales. Significó también el 49% de la pérdida definitiva de su audiencia. Y para el 70% de los medios locales, significó que dejaron de existir en redes sociales. Como sabemos, en la era digital, los clics son uno de los elementos más importantes para poder seguir subsistiendo. Entonces tenemos 3 países en donde los medios están enfrentando una lucha estructural de una ruptura del modelo de negocios, intentando sobrevivir, pero no solo como una industria, porque los medios no solo somos una industria, los medios somos uno de los elementos fundamentales de la democracia. Y en este momento en que la democracia se está viendo asediada y golpeada a nivel ejecutivo muy fuertemente en México y en Estados Unidos, los medios no estamos ahí para poder ser los monitores de esa transformación del poder. No estamos ahí para ser el reflejo de una comunidad que está a favor o en contra. En Estados Unidos hay una polarización fuertísima realmente. ¿Por qué? Porque las redes sociales, que funcionan a partir de algoritmos, lo que hacen ahora es favorecer el contenido que ciertas audiencias favorecen. ¿Y qué contenido favorecen las audiencias? ¿El informativo? Si quieren saber qué está pasando con el Tratado de Libre Comercio, qué va a pasar con la inversión, si realmente se van a ir las fábricas o no se van a ir las fábricas, si vamos a proteger el cambio climático o no, si la situación laboral de los trabajadores en México se va a beneficiar o se va a empeorar. No, los medios no están cubriendo eso. ¿Y por qué no lo estamos cubriendo? Porque los clics no están ahí. Los clics están en el Mundial, en la selección mexicana, en el chisme del momento. Y entonces lo que vemos es que las noticias, para poder competir, se han convertido también en un producto comercial. Ustedes verán cabezados que dicen, mañana habrá una tormenta, haz clic para que sepas en dónde. Y entonces pues no sabemos en dónde y hay que hacer clic para saber pues, si me toca tormenta mañana o no. En este ejercicio de creatividad, los periodistas hemos caído en la desprofesionalización y en la búsqueda de elementos que nos permitan competir. La verdad es que la realidad es abrumadora, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer nada. Hay modelos de negocio que han prosperado, sobre todo en los países desarrollados. Uno de ellos es el New York Times. El New York Times estaba a punto de irse a la quiebra, de hecho se fue a una quiebra técnica, hasta que una empresa de tecnología, que por cierto fue mi cliente, porque además de periodista también soy estratega digital, le hizo una estrategia para ver quiénes eran sus clientes. Se había desplomado totalmente la circulación impresa. Actualmente el New York Times es un modelo de periódico que genera no solo ingresos, sino que tiene además ganancias, y ganancias muy productivas. ¿Cómo lo logró el New York Times? Y lo han hecho otros. El New York Times es un periódico, obviamente que es una empresa, pero los modelos que han tenido éxito en Estados Unidos y en Canadá han sido aquellos que se han fusionado en esquemas con organizaciones no gubernamentales, en donde están buscando membresías, donaciones de los lectores o de la audiencia en general,
en donde están buscando patrocinios de organizaciones afines. Definitivamente la publicidad como un modelo de negocio no va a volver. ¿Por qué? Y esto se los digo como estratega digital. Nunca ningún medio, ni siquiera New York Times, va a poder competir con Facebook o con Instagram. ¿Por qué? Porque antes éramos una sociedad de compradores. Alguien quería comprar algo, éramos una sociedad de vendedores. Alguien quería comprar un carro y entonces llegaba la gente y le decía, mire, el Ford tiene tales cualidades y los caballos de fuerza y los cilindros y bla, 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 y es el más seguro y etcétera. Y uno se lo creía, veía anuncios en la tele, veía anuncios en el periódico y ya. Ahora somos una sociedad de compradores. Quien quiere comprar un auto, primero checa en internet de qué tipo, de cuántas puertas, de cuántos caballos, si quiere que sea rápido, que sea seguro, que sea grande, que tenga cajuela, que no tenga, etcétera. Cuando uno llega a una agencia de autos, ya lleva el 80% de su decisión tomada. Entonces esto modifica de gran manera la forma en la que se venden las cosas. Y lo que vemos ahora es que los anunciantes lo que dicen es, Facebook, a donde todos somos culpables de poner nuestra vida y ventilar hasta qué horas vamos al baño, qué comemos. La huella digital que vamos dejando a través de cada transacción electrónica que hacemos, así sea pagar el parquímetro, el estacionamiento, poner a Foursquare en donde fuimos a comer, la aerolínea en la que viajamos. Y ahora que tenemos compras electrónicas, en verdad, las empresas de minería de datos saben cuánto papel del baño gastamos, cada cuándo lo compramos. Entonces, lo que hacen las empresas de minería de datos es checar esta información que todos vamos dejando, y entonces en las redes digitales lo que hacen es decir, ok, yo quiero un comprador que se gasta tanto dinero, que tiene 2 tarjetas de crédito, que va 3 veces al restaurante, que tiene una familia de tantas personas, etcétera. Eso se lo va a dar Facebook, eso se lo va a dar Instagram, eso no se lo va a dar el Universal, ni el New York Times, ni ningún medio en realidad. Nunca vamos a poder competir con la granularidad con la que las redes sociales y las tecnologías de la información entregan los clientes potenciales a todos los anunciantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, a partir de organizaciones como esta, tenemos que capacitarnos para aprovechar la tecnología de la información, como decía precisamente la ponente anterior. Tenemos que buscar modelos diferentes. Tenemos que buscar un modelo en donde podamos ser, en verdad, organizaciones no gubernamentales y no depender de las plataformas. El caso de Canadá es emblemático de cómo las plataformas se han convertido en puertas o en candados para que la gente acceda a la información. Si hablamos de las elecciones en un país como Estados Unidos, en donde los algoritmos alimentan a la gente de información que no necesariamente es verdadera, pero que tiene que ver con sus respectivos puntos de vista, eso hace que se vayan creando islas de información. Por ejemplo, si yo soy racista y a mí el algoritmo me identifica como racista, me va a seguir alimentando información racista contra los migrantes, que si sí se comen a los perros y los gatos, que si me quitaron el trabajo, etcétera. Y nunca hay ese punto de comparación, nunca hay un punto de vista que contradiga o contraponga esa realidad. Al revés, si yo soy de izquierda y yo digo que pues, lo que tenemos que hacer es que ahora pues ya en las escuelas ya no vamos a tener sexos ni géneros y que vamos a repartirle condones a todos los niños y las niñas, porque pues yo soy muy liberal sexualmente, entonces tampoco hay las redes sociales y los algoritmos me van a alimentar de esa información. Y no va a haber alguien que me diga, oye, a lo mejor no es bueno que tu hija que tiene 7 años, pues reciba condones, ¿no crees? Porque fíjate así, así. Entonces, estamos en esa realidad, esa es nuestra realidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como medios? Como medios tenemos que buscar modelos en donde le podamos dar a la gente lo que quiere, combinado con la información. Generar productos de cosas que la gente sí quiere y que aunque son productos informativos, son una variación. Por ejemplo, ¿qué hizo el New York Times? Una de sus secciones más populares era la de crucigramas. Entonces vendió, dijo, ok, bueno, yo voy a hacer un modelo en donde les voy a vender la suscripción, pero la parte de crucigramas les cuesta separado. Y creó una serie de cocina
en donde se alió con ciertos chefs y con ciertas personas, y entonces ahora vamos a hacer una serie de cocina. Y después dijo, la gente está ahorita en este momento muy interesada en hacer ejercicio, en mejorar su condición física, su salud, bla, bla, bla. Vamos a crear un producto específico para eso. Y ahí se generan no solo productos noticiosos, sino además se generan en este momento, sí, anunciantes dedicados para esas audiencias, y al mismo tiempo se genera también la posibilidad de producir eventos como una carrera, como una feria alimenticia, como alguna otra cosa más. ¿Qué puede hacer CONAPE? CONAPE tiene que luchar, como lo dijo también uno de los compañeros anteriores, porque los gobiernos realmente creen reglas de protección a los periodistas, por capacitar a los periodistas en todas las áreas en las que nos tenemos que capacitar. Y tenemos que luchar ante los gobiernos y ante las instituciones internacionales para que se regule a las plataformas que actualmente son las que distribuyen el contenido informativo, para que funcionen a partir de modelos que sean justos para los medios y que no sirvan como otros elementos de poder que son los que van a controlar realmente el futuro tanto de la democracia como de los medios.